Vamos a presentar nuestro trabajo, Los interiores mexicanos, un viaje a través del tiempo. Como introducción, platicamos acerca de la historia de los interiores mexicanos, que representamos como un fascinante tapiz tejido con hilos de tradición y modernidad, ya que a lo largo de los siglos nuestro país ha sido una mezcla de culturas, donde las influencias prehispánicas, coloniales y contemporáneas se han entrelazado para crear espacios únicos y llenos de historia y significado. Por periodo virreinal entendemos los años de 1521 a 1821 en la historia de México, donde la monarquía hispánica o española dominó el territorio de la Nueva España, hoy nuestro país y parte de Centroamérica. Este periodo dejó una profunda huella en la arquitectura y el estilo mexicano actual, ya que, por ejemplo, los interiores de las haciendas y los conventos eran espacios suntuosos donde se mezclaban los elementos europeos y americanos o indígenas. El acceso a la decoración estaba casi reservado a grupos de la corona, la iglesia y a las familias más pudientes del virreinato que fueron enviadas desde España para colonizarnos. Las posesiones ornamentales como los muebles y decoraciones de paredes y estilos más ostentosos eran un distintivo social muy exclusivo debido a los costos. El legado de los interiores virreinales mexicanos es inmenso y perdura hasta nuestros días. La riqueza ornamental, la complejidad de los espacios y la función de las culturas que caracterizaron al estilo han dejado una profunda huella en la arquitectura y la decoración de nuestro país. Los elementos decorativos y las técnicas constructivas desarrolladas durante el periodo colonial se han transmitido de generación en generación, adaptándose a los nuevos tiempos y dando lugar a una gran diversidad de estilos. La influencia del barroco, el rococó y el neoclásico, que se manifestaron en los interiores virreinales, se puede apreciar en muchas de las casas antiguas de nuestras ciudades. Además, la artesanía mexicana, con sus raíces en las tradiciones prehispánicas y coloniales, siguen siendo una fuente de inspiración para diseñadores y artesanos contemporáneos. La religión católica, al fusionarse con las creencias prehispánicas, dio origen a un sincretismo religioso que se manifestaba en diversas prácticas y expresiones artísticas. La devoción a las vírgenes, por ejemplo, a menudo se asociaba con antiguas deidades femeninas y muchos rituales prehispánicos se adaptaron a las nuevas creencias. En el ámbito doméstico, la religión estaba presente en cada rincón de la casa. Los retablos, los cuadros religiosos y los objetos de devoción adornaban las paredes y las mesas, creando un ambiente íntimo y espiritual. La cocina, espacio central de la vida familiar, también era un lugar de culto, donde se utilizaban utensilios de metal como los de cobre para preparar alimentos y ofrendas. Estos objetos, además de su función práctica, tenían un valor simbólico y eran utilizados en ceremonias religiosas. En México la arquitectura surgió como una fusión de las tradiciones indígenas con las influencias traídas por los colonizadores españoles tras la conquista. Esto incluye arquitectura africana, asiática y de Medio Oriente. Este sincretismo o mezcla de culturas dio lugar a una arquitectura única, con un estilo que combina elementos prehispánicos con elementos renacentistas y barrocos que caracterizaron la construcción durante la época colonial y virreinal. En el México contemporáneo y a pesar de la globalización y diferentes intercambios culturales, los interiores mexicanos conservan una identidad y características propias, que son la calidez, el color y el uso de artesanías, que son elementos distintivos que nos ayudan a conectar con nuestras raíces. Los materiales como la talavera, el barro y la madera se combinan con técnicas ancestrales para crear piezas únicas y llenas de vida que aportan identidad a nuestros interiores. La escena del diseño de interiores en México es cada vez más diversa y dinámica. Los interioristas mexicanos contemporáneos han explorado una amplia gama de estilos, desde el minimalismo hasta el eclecticismo, siempre con un toque personal y una profunda conexión con la cultura mexicana.
La incorporación de elementos artesanales como talavera, el barro negro y los textiles bordados aportan una riqueza visual y una sensación de calidez a los espacios. Al mismo tiempo, la utilización de materiales naturales y la búsqueda de la armonía entre los elementos crean ambientes serenos y acogedores. Los interioristas mexicanos están creando espacios que reflejan la diversidad y la riqueza cultural de nuestro país. Nacido el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara, Jalisco, Luis Barragán fue uno de los arquitectos mexicanos más reconocidos a nivel internacional, ya que revolucionó la arquitectura del siglo XX en nuestro país. Sus obras son una oda a la luz, al color y a la naturaleza, ya que él mismo decía que se sentía inspirado por estos tres elementos. Con esta inspiración, él buscaba crear espacios que evocaran emociones y sensaciones. Sus interiores son una invitación a la introspección y a la conexión con nuestro entorno, cosa que él valoraba mucho. La luz es el elemento protagonista en la arquitectura de Luis Barragán. A través de la cuidadosa modulación de luz natural, Barragán logra crear espacios llenos de vida y dinamismo. Los huecos, de diversas formas y tamaños, se convierten en lienzos donde la luz y sombra interactúan, generando juegos visuales que cambian a lo largo del día. Los colores, seleccionados con gran sensibilidad, complementan la luz y crean atmósferas únicas en cada espacio. Barragán utiliza una paleta cromática vibrante, con predominio de los colores primarios y secundarios, que contrastan con la blancura de las paredes y los elementos arquitectónicos. Esta combinación de luz y color crea espacios que son a la vez luminosos y acogedores. La arquitectura de Luis Barragán se caracterizó por el balance entre la línea recta y los grandes muros sin adornos y estilo temporal. En 1945, Luis Barragán tiene participación, a la par de otros arquitectos mexicanos, en el diseño de la colonia Jardines del Pedregal, en el sur de la Ciudad de México. La Casa Prieto López, diseñada por Luis, es un pedazo de historia de la zona y su concepción. Esta es la última pieza diseñada y construida por el arquitecto y vanguardista Luis Barragán, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de México. Este trabajo es considerado como una pieza clave para entender el estilo del arquitecto tapatío por el excepcional manejo de todos los elementos que destacan en sus obras. Luis Barragán es el único mexicano que ha sido galardonado por el premio Pritzker, premio que gana en 1980 durante la segunda edición del galardón. Él, en su discurso, nos explica que su inspiración es la nostalgia y los recuerdos de su pasado y niñez en el rancho de su padre. Esta nostalgia por el pasado y la conexión con la tierra son temas recurrentes en las obras de Barragán, y sus interiores son un homenaje a la tradición mexicana con un lenguaje contemporáneo. La diversidad cultural de México se manifiesta de manera palpable en sus interiores, desde las coloridas casas de las comunidades indígenas, donde cada elemento tiene un significado simbólico, hasta los elegantes departamentos de las grandes ciudades, donde se fusionan elementos tradicionales con las últimas tendencias del diseño. Los interiores mexicanos son una expresión de nuestra rica herencia cultural. Esta diversidad se refleja en la variedad de materiales, técnicas y estilos que se utilizan desde la talavera y el barro negro hasta el diseño contemporáneo.